En mayo del año 325, hace 1700 años ya, se reunieron en una ciudad llamada Nicea, que hoy es Turquía. Hoy lo conocemos como Turquía, pero está ahí, Nicea. Muchos delegados de la iglesia cristiana, para ponerse de acuerdo respecto a asuntos que estaban siendo controversiales. Hablamos de una época en que la iglesia era una sola. Hoy usted puede hablar de presbiterianos, bautistas, nazarenos, metodistas, católicos, por supuesto. Para el año 325 todavía es una sola la iglesia cristiana, ¿sí? Con sus problemas, con sus males, pero todavía es una iglesia que quiere mantenerse sólida en la palabra, firme en la palabra. Y empezaban a surgir discusiones, especialmente respecto a Jesús. Usted sabe, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, lo cual afirmamos con nuestra boca, pero luego empiezan las preguntas a surgir, ¿no? ¿Qué tan humano, qué tan divino? Hay quien se pregunta, cuando Jesús obraba milagros, ¿los obraba como hombre o como Dios? ¿Era ya divino desde el vientre de María? ¿O hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, se convirtió en Dios verdadero? Entonces, estas preguntas, ¿no? Muy apropiadas, coherentes, porque uno quiere tener convicciones firmes, pues hicieron que la iglesia dijera, bueno, vámonos poniendo de acuerdo. No es lo que usted crea, no es lo que yo creo, es lo que la palabra diga, y vamos a llegar a un acuerdo a la luz de la palabra. Y es ahí donde, en mayo del año 325, se formula este credo que hasta el día de hoy repetimos cuando participamos algunos domingos de la Santa Cena, el credo niceno. Se parece mucho al credo de los apóstoles, pero este fue especialmente redactado en el año 325. Lo mencionamos porque este año 2025, es un año histórico para la cristiandad. Estamos conmemorando precisamente en este mes, el mes de mayo, pues 1700 años de que la iglesia vio cómo sus líderes se ponían de acuerdo y dijeron, bueno, esto tiene que creer un cristiano, ¿sí? Cuando usted lee el credo de Nicea, dirá, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, no está en la Biblia con capítulo y versículo, pero cuando uno lee la Biblia y lee el credo niceno, dice, efectivamente, esto es un resumen de fe de lo que la Biblia enseña respecto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero no acepto lo que dice el credo niceno. Eso sería una contradicción. Porque lo que dice el credo niceno es lo que creemos respecto a Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Sería una contradicción, ¿no? No creer estas afirmaciones. No son afirmaciones contrarias a la Biblia. Y de hecho, cuando una persona se va a hacer miembro, quizás sería un buen ejercicio a memorizar el credo como una forma de afirmación de lo que creemos. En aquellos años, así es como se admitía un miembro en la iglesia. Le preguntaban así, como ahora, ¿no? Lo pasaban al frente y le decían, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro? Sí creo. Esa era la declaración de fe de entonces. Pensando en ello, entonces, hermanos, vamos a dedicar algunos domingos de este año, y lo haremos este mes también, entonces, a reflexionar en lo importante que es tener convicciones firmes en la palabra, saber por qué nos decimos cristianos. Oiga, está habiendo ahorita un ambiente bastante intenso allá en Roma, ya ve, se acaba de morir el Papa, andan buscando al próximo, va a haber un cónclave, y surgen las preguntas, ¿no? ¿Los católicos son cristianos o no son cristianos? Voy a dejar esa pregunta pendiente para los próximos domingos. No me voy a meter ahorita con esos asuntos. Vamos a partir de lo más básico. Un cristiano es alguien que cree en Jesucristo y que no solo cree en términos de confesar con su boca que cree, sino que su vida es moldeada por estas creencias. Ojo, no solo es que digas que lo crees, sino que tu vida sea moldeada por estas creencias. El día de ayer conocí a una hermana que, bueno, ella y su marido eran católicos, ambos católicos romanos. Ella conoce el evangelio, deja la iglesia católica y dice, pero mi marido quiere seguir siendo católico.
Y bueno, uno no puede hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, ¿verdad? Así es que le digo, pues hermana, tiene que orar, perseverar, darle testimonio a su esposo y Dios quiere, el Espíritu Santo le toque. Sin embargo, me dejó la espinita y dije, oiga, pero su esposo entonces es católico, porque me dijo muy franca, ¿no? Él quiere seguir siendo católico. Me imagino que esta semana se fue a confesar. Entonces, no se va a confesar. Me imagino que mañana va a ir a misa. No va mucho a misa. Me imagino que en Cuaresma no comió carne los viernes. No, sí se echó sus taquitos. Entonces le digo, pues hermana, lo siento, pero su esposo no es así que diga católico. No es. Porque hay una serie de hábitos, prácticas que norman la fe. Sí, o sea, él se puede decir católico, pero recuerde, la fe que confiesas debe ser lo que moldea tu vida. Ahora, eso es verdad allá, eso es verdad también acá en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, nos llaman ellos, ¿no? La fe que decimos abrazar debe ser la fe que moldee nuestra vida. Por eso tenemos que examinarnos, ¿no? De tal forma que nuestro credo no sea solo un credo de labios para afuera, pero que no tenga impacto alguno en nuestra vida. En esa línea vamos a estar meditando. El credo niceno está en plural, ¿sí? A diferencia del credo de los apóstoles que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, el credo niceno está en plural. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. Porque fue redactado con esta idea de la iglesia confiesa estas cosas. No es una confesión solo individual. Claro, cada uno se tiene que apropiar de ella, pero es una confesión de la cristiandad. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creemos en Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo. Si usted lo cree y yo lo creo, somos hermanos, tenemos la misma fe. Y eso me encanta pensar hoy domingos. Siempre lo mencionamos los domingos cuando hay oportunidad, ¿no? Hoy nuestros hermanos en China, nuestros hermanos en Indonesia, nuestros hermanos en Rusia, nuestros hermanos en Francia, todos los creyentes en todo el planeta se reúnen. Y si ellos pueden decir con nosotros, creemos estas verdades también, entonces somos hermanos en la fe. ¿Se da cuenta? En esto estamos unidos. Incluso más allá de las divisiones denominacionales, cuando yo encuentro a un bautista, pero dice, pero yo creo también esto. Bueno, somos hermanos, ¿no? Cuando encuentro un metodista, pero dice, creo también estas cosas. Ok, somos hermanos. Claro, tenemos nuestras particularidades, pero la cristiandad se norma por estas doctrinas básicas. Ahora hay que hacer un poquito una pausa porque usted sabe, no usamos el término creer siempre en estos, en este tono de solemnidad. O sea, cuando repetimos el credo es como algo muy solemne, ¿no? Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. Creemos, es una afirmación solemne. Pero a veces usamos el término creemos o creo no de manera tan solemne. Por ejemplo, si esta tarde usted hubiera visto unos nubarrones oscuros y empieza a sentir ese olor como a tierrita mojada, ¿qué hubiera dicho? Creo que va a llover, ¿no? Pero no lo decimos así de solemne, así, creo que va a llover, ¿no? O sea, no lo afirmamos con la solemnidad de un credo. Usamos el término creo como una suposición, ¿no? Pues huele a mojado, está nublado, creo que va a llover. Es decir, supongo, me imagino, me parece que. Y así es como usamos o se usa en la cultura, en nuestra cotidianeidad, el concepto creer. ¿Sí? Y lo usamos continuamente, ¿no? Yo creo que esta semana nos va a ir bien. Creo, ¿no? Yo creo que me voy a enfermar. Si empieza a sentir un poquito de dolencia en su cuerpo, dice, creo que me voy a enfermar. Es decir, supongo. Y cuando va disminuyendo el dolor, dice, creo que me estoy sanando. Supone, ¿no? No es de lo que estamos hablando. Cuando como cristianos decimos, creo en Dios, creo en Cristo, no estamos diciendo, suponemos que hay un Dios. No estamos diciendo, queremos pensar que hay un Dios. No es una suposición, no es un a lo mejor. Es
una afirmación enfática. Esto creemos. Esto damos por sentado. Esto afirmamos, ¿sí? Lejos de ser una suposición, es todo lo contrario, lo afirmamos. Esto es verdad. Hay un Dios Padre Todopoderoso, hay un Hijo y único Hijo de Dios, hay un Espíritu Santo, hay una Iglesia universal. Lo creemos. Es decir, afirmamos que es verdad. Otra forma en que hablamos así del término creer es una forma algo así como de corazonada. ¿Ha usted hablado en estos términos a lo mejor diciendo presiento que, ¿no? Me late que, como que siento una corazonada, especialmente cuando empieza alguien ahí a andar de enamorado y dice, ay, creo que he encontrado al amor de mi vida, ¿no? Creo. Me imagino, es una especie de sentimentalismo, ¿no? Pero no es a lo que nos referimos tampoco. Si bien estas doctrinas nos dan gozo, si bien estas doctrinas nos emocionan, sí, pero no estamos diciendo que esta creencia es solo una especie de asunción emocional, algo que decimos como, ojalá estaría bonito que fuera así, ¿no? Como cuando hablamos también de tipo, yo creo en esta persona, solo mostrando simpatía, ¿no? No es sentimentalismo, no es que anhelamos que esto se vuelva realidad. No es esa la idea cuando decimos creemos en Dios. Ni mucho menos como algunos hablan en términos de lo que podríamos decir pensamiento mágico. Tenga cuidado, hay mucha gente que tiene la idea de que si lo puedes creer, se hace realidad. Hay gente que tiene esta idea, ¿no? Es que yo lo creo y cuando yo lo creo, se puede volver realidad. A esto le llaman algunos metafísica, algunos le llaman pensamiento positivo, muy cercano de aquellos que dicen cuando tú lo declaras o cuando tú lo decretas, entonces se vuelve realidad. Entonces tienes que afirmarlo, ¿no? Soy millonario y créete que eres millonario porque entonces se vuelve realidad. No es por ahí, no va por ahí la cosa. No hablamos de esta clase de creer tipo pensamiento mágico que hace que las cosas a capricho y contentillo del ser humano se vuelvan realidad. No va por ahí. Cuando hablamos de creer, hablamos de una afirmación enfática sobre algo que damos por sentado. Esto es verdad, esto creemos, moriríamos incluso por esto. Hermanos míos, cada vez que puedo también les recuerdo que hay una iglesia perseguida. Estas noticias sobre cristianos que son muertos, que son martirizados, no salen en nuestras cadenas nacionales. La verdad, al mundo no le importa que mueran cristianos, no importa en verdad. Pero a nosotros nos llegan noticias a la Iglesia Nacional Presbiteriana, a la oficina de la Asamblea General, a nosotros como presbiterio, nos llegan noticias de misioneros en otras partes del mundo, de agencias misioneras en otras partes del mundo, y nos cuentan, por ejemplo, que ahora, en Semana Santa, hubo cristianos que fueron martirizados en los países árabes, en Corea del Norte, en la India, en lugares donde está prohibido ser cristiano. Y con saña, con verdadera crueldad, muchas veces son torturados nuestros hermanos y se les dice, simplemente di que ya no crees en Jesús. Simplemente renuncia a tu fe, di, no soy cristiano, di que no crees en Jesús y te soltamos. ¿Nota usted la crueldad? Agarrar a una persona y torturarla y masacrarla solo porque es cristiana y proponerle que si niega su fe, ahí terminará el castigo, ahí terminará la tortura. Sorprendentemente, nuestros hermanos no niegan su fe. Nuestros hermanos están dispuestos a padecer. Dicen, no voy a negar a Cristo. Mátame si quieres. Hazme lo que quieras. No voy a negar a Cristo. Y los matan.
Me gustaría decirle que no, que esto es ciencia ficción y no pasa. No, hermanos, pasa. Acaba de pasar en Semana Santa, como le digo. No va a aparecer en las noticias porque nada de esto le conviene a los gobiernos. La ONU no está interesada en estas tristes muertes. Pero nosotros tenemos noticias de esto. Como iglesia sabemos que esto pasa. Y lo sorprendente es que estos hermanos, ¿se da cuenta? No hablan del creer como una suposición, no hablan del creer como algo que ojalá sea verdad. Dicen, no. Esto es verdad. Cristo es el Rey, Dios es el Creador, el Espíritu Santo es el que nos da salvación y no voy a renunciar a mi fe. Y mueren. Esa es la clase de convicciones a las que nos referimos cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. La clase de creencias por las cuales incluso daríamos la vida si fuera necesario. No sé si estamos listos, hermanos, para que se desate la persecución aquí en nuestro país. No sé cuántos se acobardarían y sí renunciarían a su fe con tal de salvar el pellejo. Y quiera Dios que en verdad cuando decimos yo creo en Cristo, sea algo que afirmamos con todo nuestro ser y por lo cual aun si nos toca morir, no pasa nada. No nos pueden quitar ni nuestra esperanza ni nuestra salvación. Moriremos por nuestras convicciones, porque no son suposiciones, porque son realidades. ¿Qué significa entonces decir creo? Bueno, partamos de lo más básico. Cuando decimos yo creo en Dios, estamos afirmando que lo conocemos primeramente. La fe es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Cuando pueda, entre semana, lea otra vez el programa de esta noche. La declaración de fe de esta noche dice, nosotros creemos y afirmamos que hay un solo Dios, al cual conocemos por la creación. ¿Se acuerda? Los cielos cuentan la gloria de Dios. También lo conocemos más específicamente por las Escrituras. Y más recientemente, porque el Verbo se hizo carne y vimos en Cristo la gloria de Dios. Es decir, Dios se da a conocer, hermanos. Dios se da a conocer. Y cuando nosotros verdaderamente lo conocemos, nuestra reacción, nuestra respuesta a la revelación de Dios es creer. Usted cree solamente en un Dios que conoce. No puede creer en un Dios no conocido. Había unos señores allá en Atenas, cuando Pablo llega, que por si se les había olvidado un Dios, tenían un altar al Dios no conocido, ¿se acuerda? Y Pablo les dice, pues de ese que ustedes no conocen, yo les voy a hablar. Porque cuando Dios se da a conocer, nuestra respuesta tiene que ser creer en Él. Pero esto no viene de nosotros, esto viene de Dios, la fe viene de Dios. Déjeme lo pongo de otra forma. Decimos que la Biblia es la revelación de Dios. Dios se da a conocer por la Biblia. Pero hermanos míos, ¿siempre usted tuvo la convicción de que este libro es palabra de Dios? ¿Siempre usted creyó eso? Porque yo no. Mire que yo crecí en un hogar donde abundaban las Biblias. Había un montón de Biblias. Y me llevaban a la iglesia, pues, porque era la costumbre. O sea, si me preguntaran, ¿quieres ir al templo? Mi respuesta habría sido no. Pero era obligación. Y me dieron un día una Biblia. Tome, Samuel, esa es su Biblia, para que usted la lleve. Y uno, pues, la emoción de que es la Biblia, ¿no? Y ya. Pero sinceramente no le daba el valor a eso. O sea, no era como que, estoy conociendo a Dios. Pero un día pasó algo que no lo puedo explicar exactamente con palabras, pero es como si la mente, el alma, hubiera despertado a una realidad. Y por fin dije, órale, esto es palabra de Dios. O sea, Dios está hablando aquí. ¿Me entiende? Ese día Dios me concedió tener fe. Yo no tenía fe, tenía un libro.
y tenía un hábito de ir al templo y debo decir, me lo pasaba bastante bien. No es que no me gustara ir al templo, pero iba al templo pues por los amiguitos o por los dulces o lo que daba, ¿no? Pero no tenía la convicción de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios ha hablado y que más me vale confiar en su palabra. Eso solo viene en respuesta a que Dios se dé a conocer a nosotros. Pero aún así, tiene que obrar en nosotros un cambio de corazón. Yo ruego, hermanos, para que Dios obre eso en mis hijos, ¿sí? El día en que mis hijos digan, conozco a Dios personalmente. El día en que nuestros hijitos, nuestros nietos digan, amo a Dios. ¿Cómo lo amas? Pues porque lo conozco. ¿Cómo lo conoces? ¿Nunca lo has visto? Pues me ha hablado. Nota, estamos hablando de una experiencia, es una experiencia religiosa. Es una experiencia de relación con Dios. Puede parecer algo difícil de explicar, pero todos los que somos cristianos sabemos que esto es verdad. Hubo un momento en que el cristianismo dejó de ser algo sin sentido, algo hueco, algo indiferente, y se volvió especial. Nos traspasó, nos cautivó, y a partir de ese día empezamos a conocer a Dios, y nuestra respuesta al conocer a Dios, al que Dios se dé a conocer, es que creemos en Él. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Note eso. Cuando tú puedes ver a Dios y decir, wow, sí que hay un Dios, has comenzado el camino de la sabiduría. Y el conocimiento, conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Palabra interesante, ¿no? Porque hoy se habla de la inteligencia como si fuera algo multifacético. Yo escucho a los especialistas en inteligencia, sino hay una inteligencia interpersonal, hay una inteligencia financiera, hay una inteligencia emocional, hay una inteligencia matemática, hay un montón de inteligencias, ¿no? Pero lo que dice este pasaje es, pero la inteligencia más importante es el conocimiento del Altísimo. Si tenemos cualquier otra clase de inteligencia, conocimiento, pues, pero no tenemos conocimiento del Santísimo, entonces, en realidad no sabemos lo que es más importante. Así es que demos gracias a Dios, hermanos, si podemos conocerle y si podemos responder a su revelación en fe, es porque el Señor nos ha concedido creer. Creer significa conozco a Dios. Tengo una relación con Él. Él ha venido a mí. Él me ha dado su gracia. Es mi Padre. Me ama. Creo en Él. Y por eso jamás renunciaríamos a esta fe. Ni locos vamos a renunciar a esto si esta relación es la que le da sentido a nuestra existencia. Entonces creo no solo es conozco. Creo significa confío. ¿Sí? Confío en Él. Es bien difícil poder depositar nuestra confianza en alguien, ¿verdad? Porque sabemos lo fácil que es que nos falle una persona, puesto que las personas son falibles, pueden fallar, pueden no atinarle a las cosas, pueden no ser confiables. Quienes han tenido algún problema de salud sabe a lo que me refiero. Vas con un doctor, te dice una cosa, vas con otro doctor, te dice otra cosa, te recetan diferentes medicamentos y dices, ¿en quién puedo confiar? Y luego cuando parece que has encontrado un doctor así que dices, mis respetos, sí le atinó, sí confío en él, a la próxima ya no confías en él porque no le atinó. Nos acaba de pasar por allá con mi chaparrita, con Gretelita. Un doctor de esos que uno dice hasta lo andaba recomendando yo, imagínese. Lo andaba recomendando al doctor y en la última consulta dijimos, no, ya.
ya no podemos confiar en él. Ya demostró tristemente que no siempre es veraz. Ahora no tengo nada en contra del doctor. Dios le ayude a ejercer bien su vocación, pero la confianza ya no está. Nota eso, es fácil perder la confianza. Ya ni hablemos de otras cosas. ¿Qué tanto confiaría usted en un político, por ejemplo? ¿Qué tanto confiamos en un político en campaña que hacen muchas promesas? Porque al fin y al cabo prometer no empobrece, ¿no? Pues decimos, pues sí, se oye bonito, pero no es fácil confiar. Hermanos, confiar no es sencillo. Hay algo que llamamos ahora infodemia, ¿no? Tanta información difícil de verificar. Tenga cuidado, hermanos. Ahora hay gente que dice, no, es que lo vi en internet. Sí, precisamente porque lo viste en internet no es tan confiable. No todo lo que anda circulando es confiable, hermanos. ¿Y entonces en quién confiamos? Pues en un Dios de verdad, en un Dios que es santo. Este Dios que es Padre Todopoderoso. Creo en Dios significa no solo que le conozco, significa que confío en Él. Confío en Él cuando las cosas van como a mí me gustan. Pero incluso si las cosas no salen como yo quisiera, vamos a confiar en Él. Confío en Él cuando tengo salud y aun si un día enfermo, confío en Él. Nuestra confianza no se negocia. Confío en Él cuando me responde que sí a la oración y cuando responde con un no, seguiremos confiando en Él. Porque es digno de confianza. Mire cómo lo dice Isaías 26, 3 al 4. Me encanta este versículo. Tú guardarás en completa paz, no una paz a medias, no una paz parcial, no, completa paz. Pero ¿qué necesita hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted para poder gozar de esa completa paz? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Nota eso? La forma de acceder a la completa paz de Dios es que usted persevere pensando en este Dios. Y a veces es lo que menos hacemos, hermanos. Perseveramos en otras cosas, perseveramos en buscar qué dice la gente, qué dice el doctor, qué dice el Facebook, qué dice la comadre, qué dicen los vecinos. Hermano, usted persevere en lo que dice Dios. Es que me contaron, es que dicen, es que en las noticias, es que el pronóstico. Toda opinión humana es cambiante. Todo pronóstico es a lo mejor, tal vez, quién sabe, el único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin variación, es Dios. Así es que debemos confiar en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si somos francos, hermanos, estas doctrinas son sencillas de repetir. Y llevamos ya 1700 años repitiendo este credo. ¿Y qué nos toca hacer? Perseverar en ello. Perseverar. Versículo 4, Isaías 26. Confiad en Jehová. ¿Cada cuándo? Perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Nota eso? 1700 años lleva la iglesia con este credo. Quiere decir que este credo infundió confianza a los cristianos hace 1700 años, hace 1000 años, hace 700 años, hace 100 años, hace una década. Y en este siglo sigue siendo verdad. Hay un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y un Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nos ha venido a salvar. Y esto será verdad perpetuamente. Cuando Cristo vuelva, seguirá siendo verdad. Y por los siglos de los siglos, seguirá siendo verdad. Por eso podemos confiar en Jehová perpetuamente. Esto no va a cambiar. Estas verdades podemos abrazarlas como ancla y en ellas descansar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es lo que tenemos que hacer.
Hoy cantamos, ¿no? Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Así como lo cantamos, hermanos, debemos vivir a la luz de esta afirmación. En esta vida terrenal, ¿dónde está nuestra confianza? En la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Nunca nos ha fallado. No le falló a los santos de hace 1700 años, no falló hace 1000 años, no está fallando en este siglo. No le ha fallado a usted. Ha sido firme en su palabra. Así es que confiamos en Él. Cuando decimos creo es yo le conozco, yo confío en Él, yo celebro. Eso significa confiar. Eso significa creer. Creer en Dios, es decir, afirmo que es verdad y esto me infunde alegría y gozo y esto es lo que yo celebro. Por eso nos congregamos como iglesia para celebrar estas verdades. El Señor Dios reina. Amén. Cristo nuestro Señor nos salva. Gloria a Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias a Dios. Cristo viene pronto. ¡Qué bueno! Es decir, estas verdades son las verdades que celebramos. Creemos en el perdón de los pecados. Eso celebramos. Creemos en la resurrección de la carne. ¡Qué bonita promesa! Estas cosas celebramos. Salmo 145, 20 al 21. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Solo hay dos clases de personas, hermanos. Los que aman a Dios y los que se rebelan contra Dios. Los que le conocen y creen en Él y confían en Él, y los que habiéndole conocido, no le reciben como Dios, sino que se llenan de necedad y rechazan a Dios. Solo hay dos clases de personas. Los que responden a su revelación en fe y sometimiento, y los que dicen, no hay Dios. Ese es el necio, ¿se acuerda? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, lo está viendo. No puede decir que no hay evidencias, pero se niega. Pero ¿cómo proceden los que aman a Dios? Versículo 21, Salmo 145. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Nota eso? No es posible que alguien diga, bueno, sí creo en Dios, pero no tengo ganas de alabarle. Eso no es posible. Es una incoherencia. Sí tengo fe en Dios, pero no tengo ganas de cantarle. Eso, hermano, eso es una contradicción. Si hay un Dios soberano, si hay un Hijo de Dios que bajó a salvarnos, si hay un Espíritu Santo que obra en nosotros santidad y redención, entonces nosotros queremos adorar a este Dios. Queremos expresarle cuánto lo amamos, cuánto lo admiramos, cuánto estamos agradecidos de que haya traído a nosotros libertad, salvación, vida eterna. Queremos adorar. Esto celebramos. Por eso nuestros cantos están llenos de estas afirmaciones. Nuestros cantos dicen eso. Hay un Dios poderoso, hay un Hijo de Dios que nos salva, hay un Espíritu Santo que nos dirige. Nuestra vida tiene sentido porque fuimos creados para alabar a nuestro Dios. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos míos, la adoración es prueba de fuego de la fe, ¿sabe? Adorar es lo que pone a prueba si en verdad tenemos fe en el Señor. Es preocupante el índice de descuido que a partir del año 2020 se manifestó en la cultura de la iglesia. ¿Se acuerda qué pasó en el 2020? Año 2000, precisamente por estos días, ¿no? De Semana Santa,
tómala, un virus hizo colapsar lo que era para nosotros la normalidad de aquella época y se cerraron todas las cosas, incluyendo los templos. Y muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias inventaron por primera vez en toda la historia. Quiero aclarar, nunca antes se había planteado esta idea en toda la historia. ¿Sabe cuál es la idea que se planteó? El culto en línea. ¿Culto en línea? Eso no existe, hermano. No existe tal cosa como el culto en línea. Aunque así lo han manifestado, no es posible un culto en línea. A ver, desayune en línea, o váyase de vacaciones en línea, o haga ejercicio en línea. ¿Verdad que no? O sea, no. Es la clase de experiencia que requiere hacerlo personalmente, presencialmente. Bueno, el ejercicio quizás sí lo puede hacer en línea, viendo al que está ahí en la pantalla. Pero la adoración, por definición, es un asunto comunitario, hermanos. Es algo que hacemos comunitariamente. Claro, si alguien lo graba y después alguien lo ve, pues está viendo la memoria de lo que pasó, pero no participó de la adoración. Ahora, ¿saben lo que para mí es preocupante? Y de veras agradezco al consistorio de Príncipe de Paz que estuvo unido en esta decisión. Nosotros no hicimos un solo culto en línea, ¿verdad? Ni uno solo. Oh, no. Eso no existe. Dijimos, pues esperaremos a que tengamos oportunidad de congregarnos y nos congregaremos. Año 2025 y la iglesia sigue teniendo cultos en línea. Cualquier domingo usted puede ver las transmisiones del culto en línea. Hermano, ¿qué es eso? Como por qué un cristiano diría, no, hoy voy a adorar en línea. Y tiene que ver con la fe. Si alguien dice, no, hay otras cosas más importantes que el congregarme con los santos y expresar mi adoración al Dios que es Padre Todopoderoso y al Hijo que reina y se sienta en su trono. Yo creo que la fe de tal persona es muy endeble. Y perdón, pero creo que incluso posiblemente ni hay fe. O sí, hay algo que se dice, pero no está causando impacto en lo que hace. Por eso le digo que la adoración, hermanos, la adoración es la prueba de fuego de lo que crees. Le conté cuando yo era niño, ¿no? Y que este libro no tenía para mí sentido. ¿Sabe que no tenía sentido para mí tampoco? La adoración. Yo iba y me sentaba y escuchaba a la gente cantaba, que canten, ¿no? Y la música, pues, si es rítmica me gustaba y si era aburrida, pues ya que aburrido. Algo pasó el día en que el Señor hizo la luz. ¿Sabe qué comenzó a pasar? Por primera vez empecé a adorar a Dios. Por primera vez empecé a cantar. Quiero cantar a este Dios. Quiero alabar a este Dios. Ahora también somos probados. Usted sabe, tuvimos una prueba antes de venir esta tarde a congregaros. Yo creo que sí. Usted dijo, iré, no iré. Qué bueno que ganó el Espíritu Santo, hermano. Qué bueno que pudo contra la carnalidad. De veras, déjese guiar por este Dios que reclama toda nuestra adoración, todo nuestro ser. Y alábenle. ¿Qué motivo podría haber para no alabarlo si fuimos creados por Él, fuimos redimidos por Él y estamos prontos a ser llevados a una tierra nueva por su sola gracia? Esto es lo que celebramos. La alabanza de Jehová, Salmo 145, versículo 21, proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Eso no es poético, Eso de eternamente y para siempre significa que en el nuevo escenario donde nos encontraremos con Cristo,
todo va a tener que ver con adoración a Dios. Eternamente y para siempre alabaremos al Señor. Por eso necesitamos un corazón renovado para poder entender que la alabanza del Señor es la razón de nuestra existencia. Cuando decimos creo, entonces la idea es yo conozco a Dios, yo confío en Dios, yo celebro la gloria de Dios y finalmente yo confieso a este Dios. Y es algo que también tenemos que hacer en nuestro entorno, hermanos. La verdad es que, hermanos, muchas veces nos acobardamos. Hay un mundo donde, no sé si ya se dio cuenta, pero la gente no tiene problema en decir, yo soy gay. ¿Ha visto eso? El que dice que es gay, abiertamente, soy gay. Y estoy orgulloso. Y los que abortan, yo soy abortero. Y estoy orgulloso. Y los feminazis y los antipatriarcados, todos abiertamente salen del closet. Y muchos cristianos, tal parece que se sienten cómodos en el closet. No. Que no sepan que soy cristiano, ¿no? ¿Para qué uno va a decir cosas de religión? ¿Para qué meternos en asuntos de religión? Mejor, mira así, esta boca no es mía, yo no me meto en problemas, que no sepan que soy cristiano, hermano. ¿Cómo por qué? El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. ¿Cómo por qué habríamos de callar que somos cristianos? Ya le dije que incluso los cristianos en donde está prohibido ser cristiano, no tienen miedo de decir soy cristiano. Pero en una cultura como la nuestra, donde sabemos, vamos a ser señalados, vamos a ser puestos bajo escrutinio, es muy fácil, hermanos, acobardarnos y decir, mejor no hago olas, mejor no digo nada. Y hermanos, eso no puede ser. Si de verdad esto creemos, esto es lo que debemos confesar. Soy cristiano. Creo en Cristo. Creo que Cristo es el único camino al Padre. Creo que hay tiempo de arrepentirnos antes que Cristo vuelva. No creo que todos los caminos llevan a Dios. Creo que solo hay un camino al Padre. ¿Sí? Le puede sonar extraño a usted, pero solo hay una tumba vacía. Todos los líderes de las demás religiones no vencieron a la muerte. Este sí. No puede todo mundo tener la verdad. No es que usted tenga su verdad, el otro tenga su verdad, yo tenga mi verdad. En esta discusión, alguien tiene la verdad y muchos se equivocan. Y sí, creemos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sí, llámenos intransigentes, llámenos exagerados, fanáticos. Nos han puesto toda clase de etiquetas, hermanos, a lo largo de la historia, que una más no va a hacer la diferencia. Pero tenemos que confesar a nuestro Señor. De hecho, la etiqueta, el término cristiano, ¿sí sabe que no lo inventamos nosotros? Fue un apodo que le pusieron a los cristianos allá en Antioquía. Lea el libro de Hechos. A los cristianos se les llamó así, como una especie, los cristianos, como un despectivo. Pues sí. Después les llamaron puritanos. Después les llamaron protestantes. Siempre nos han dicho alguno que otro insulto y no pasa nada. La iglesia no ha dejado por eso de confesar a Cristo. Fueron perseguidos, fueron llevados al Coliseo, fueron crucificados, han sido fusilados. Siempre la iglesia ha padecido la oposición del mundo y no por eso ha dejado de confesar a Jesucristo. Espero que no seamos la primera generación que ceda entonces a la cobardía y digamos, no, mejor para ser políticamente correctos dejemos de confesar a Cristo. No es posible eso. A 1700 años de aquella reunión de la cristiandad, y dado que la palabra de Dios permanece para siempre, entonces nosotros debemos afirmar nuestra fe en el Señor. Conocemos a este Señor, confiamos en este Dios, celebramos la gloria de este Dios Padre Todopoderoso y confesamos
En un mundo lleno de tinieblas, confesamos que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, esperando que esto sea luz en las tinieblas y que la gente venga a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y oremos para que nuestros niños, los que vienen tras nosotros, puedan pasar del repetir estas verdades al creerlas, y así sean también entonces bendecidos y salvados por nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle su bendición, su gracia, su presencia en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por manifestarte a nosotros, por revelarte a nosotros, Padre, en tu palabra, en tu creación, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, Padre. Gracias te damos. Concédenos fe para creer de verdad, para confiar en ti, para celebrar tu gloria, para confesarte en un mundo lleno de tinieblas, Padre. Y ayúdanos, Señor, a confiar no de vez en cuando, sino perpetuamente. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en conocerte, Padre, confiando en la promesa de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, enséñanos a perseverar. Perseverar en adorarte, en obedecerte, en dar testimonio de ti, Padre. Guárdanos, Señor, y llévanos a crecer en la gracia y el conocimiento, y perfecciónanos y afírmanos en tu verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.